¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Seca, soy de Diestro y es un placer para nosotros recibirlos acá en manos de la doctora Andrea Boccasi, ¿sí? Para un tema tan interesante como es el litio y esa delgada línea que hay entre la dosis y la toxicidad. Así que esperemos que disfruten esta charla. Agradecemos a todos por haber venido y nada, los dejo en manos de la doctora Andrea Boccasi. Gracias, Pablo, por la presentación. Hola, buenos días a todos, buenas tardes. Bueno, como dijo Pablo, soy Andrea Boccasi, soy la jefa del laboratorio central de la sección bioquímica del Hospital Muñiz y soy la secretaria del capítulo bioquímico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Después de esta charla quisiera que el litio quede dentro del top 5 de los iones, porque es un ion medio olvidado y sin embargo después de esta disertación se van a dar cuenta lo importante que es el rol del bioquímico en el control y en esa delgada línea que existe entre la dosis y la toxicidad. Bueno, se preguntarán qué es esto. Esto es los yacimientos de litio. Somos el cuarto país a nivel mundial productores de litio, gracias a los yacimientos que tenemos en el norte argentino, en Salta, Jujuy y Catamarca, sobre todo. Esto es uno de los procesos, de las etapas del litio para su obtención. Esta es la etapa de evaporación del litio, es la evaporación solar. Este litio, posteriormente a las 4 etapas que sufre su procesamiento, es trasladado a las distintas industrias porque se le va a dar distinta utilidad. Vieron que ahora está en auge el litio. Bueno, el litio es un metal que tiene mucha utilidad en el tema de las baterías, refrigerantes, el uso en aire acondicionados. Se puede procesar como carbonato, como hidróxido o como cloruro. Pero el litio para la medicina se transforma en carbonato de litio. Muchos habremos visitado estos salares o salmueras, que es donde se extrae el litio. Bueno, ¿cómo fue introducido el litio a la medicina y sobre todo a la psiquiatría? Bueno, entonces les quería contar un poquito. El litio se usa desde hace antaño. Este señor es Soranos de Éfeso, que ya en el segundo siglo después de Cristo empezaba a tratar a los pacientes que sufrían manía y melancolía diciendo que fueran a las cascadas de agua mineral. Él desconocía cuál era el contenido de esas aguas y cuál era el mecanismo por el cual le otorgaba beneficios a esta gente que padecía estos trastornos. Pero la gente se curaba, entonces él seguía mandándolos a estas termas. En 1817, el químico sueco, no me va a salir este nombre, lo practiqué y no me sale, es Arvidsson, descubre por primera vez, aísla el litio de minerales. Y este fachero, que es un médico francés, que es el doctor Charcot en Francia y y otro doctor en Gran Bretaña, empezaron a utilizar el litio, el carbonato de litio, en los pacientes que tenían gota. Y se llamó a estos pacientes, digamos, que le daban los ataques gotosos. Estos pacientes tenían ataque de gota y a su vez mal humor. Entonces, este señor se le ocurrió darle carbonato de litio y vio que el humor mejoraba. Se siguió utilizando el litio hasta que el doctor
Lange, en Dinamarca, en el año 1895, dijo, bueno, si se probó en la gota, ¿por qué no lo voy a, y mejoró el humor, ¿por qué no lo voy a probar en pacientes que sufren depresión y las depresiones recurrentes? Y lo probó y le dio resultados buenos. Entonces, el señor John Cade, que es un psiquiatra, o era un psiquiatra australiano, en el año 1949 fue el primero que llevó a cabo un estudio aleatorio y a doble ciego con pacientes que sufrían este tipo de trastornos, de depresión y de melancolía. Y también obtuvo resultados positivos. ¿Pero qué pasó? En los años 40 en Estados Unidos se utilizó litio para aquellos pacientes cardiópatas que no podían consumir sodio. Entonces, como el litio tenía más o menos el mismo sabor, era fácil de conseguir y era barato, comenzaron a consumir litio en su dieta. Y muchos se intoxicaron. Y 3 fallecieron por ingesta de litio. Entonces, en Estados Unidos retiraron todos los productos que tenían litio, incluso el carbonato de litio para el tratamiento. Finalmente, después que este psiquiatra John Cade demuestra en su trabajo aleatorio y doble ciego, la FDA decide en 1970 aceptar y aprobar su uso como medicamento. Me pareció interesante contarles todo esto para saber cómo el litio se introduce en la medicina y sobre todo en el tratamiento del trastorno o desorden bipolar. Para eso se usa el carbonato de litio. Es una enfermedad mental cuyos síntomas típicos son episodios de manía y de depresión, que están separados por periodos de estabilidad emocional. En la actualidad, el litio forma parte del principio activo de numerosos medicamentos efectivos para el tratamiento, de numerosas sales, no de medicamentos, de numerosas sales, para el tratamiento del trastorno bipolar, de la reducción del riesgo de suicidio en el trastorno bipolar y del trastorno depresivo mayor. Y a pesar de que no se conoce el mecanismo exacto de cómo actúa el litio, sigue siendo el gold estándar con el que se comparan los nuevos fármacos que van surgiendo en el mercado farmacéutico como estabilizadores del estado de ánimo. ¿Cómo es la farmacodinámica del litio? Hace muchos años que se usa el litio, tiene un rango terapéutico muy estrecho, que después lo vamos a ver, y sin embargo el mecanismo de acción exacto todavía no está muy claro. Pero se cree que actúa, o se propone que actúa a 3 niveles. A un nivel macroscópico, a nivel de la neurotransmisión y a un nivel microscópico. A nivel macroscópico hay numerosos estudios que demuestran que con el tratamiento del litio hay alteraciones estructurales corticales y subcorticales en el cerebro. A nivel microscópico actúa a nivel celular e intracelular con la participación del segundo mensajero. Perdón, tomo café en vez de agua yo. Y a nivel de neurotransmisión, fíjense, este es un gráfico muy sencillo, donde se sabe que el litio tiene función sobre todo sobre la dopamina, el glutamato y el GABA, a nivel presináptico y postsináptico. ¿Qué hace el litio? Inhibe la liberación de dopamina y de glutamato a nivel presináptico e impide la acción a nivel postsináptico también de la dopamina y de la glutamina. Y a nivel del GABA, lo que hace el litio es estimular su salida a nivel presináptico y estimular su acción a nivel postsináptico. Esto es más o menos, sencillamente, el mecanismo de acción del litio en la neurotransmisión. ¿Cómo es la farmacocinética del litio? La vía de administración, la única es la oral. La administración es oral
y la sal más utilizada es el carbonato de litio. En nuestro país existen dos presentaciones, 300 miligramos y 450 miligramos, pero esta de 450 miligramos se expende como XR o liberación controlada. Y esto lo que evita es que haya fluctuaciones de las concentraciones del litio en sangre, que la absorción sea más lenta y que por otro lado no haya efectos adversos gastrointestinales, que es común en los pacientes que recién se inician con el tratamiento del litio, que son las náuseas y los vómitos. Se propone, o lo que se hace, es darlo en una única toma nocturna, primero para favorecer la adherencia al tratamiento. Si se necesita dar más dosis de 1200 miligramos por día, sí la toma no va a ser única, sino que va a ser indicada por el psiquiatra, pero en varias tomas. La absorción del litio es entre 3 y 6 horas post-administración, es rápida. Tiene una altísima biodisponibilidad, entre el 95 y el 100%. Y tiene el efecto antimaníaco, se logra a los 5 a 7 días de que el paciente inicia la toma de litio. Sin embargo, el estado estable se logra 10 a 21 días después de iniciado el tratamiento. Se distribuye uniformemente en todo el agua corporal. No se une a proteínas plasmáticas, atraviesa placenta y aparece en un 50% de la concentración en sangre en leche materna. Después veremos si la madre que toma litio tiene que seguir dando de amamantar o si el litio se quita de su tratamiento. La eliminación es fundamentalmente a través del riñón. La excreción es proporcional a su concentración plasmática. Recordemos que su vida media es de 12 a 24 horas y que filtra por el glomérulo y el 80% es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Pero tenemos que tener en cuenta que al reabsorberse este litio, disminuye la reabsorción de sodio. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener hiponatremia. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno en lo que es el litio entre la psiquiatría y la bioquímica. Vamos a ver el monitoreo, algunas consideraciones preanalíticas, la toma de muestra, interferencias, estabilidad, metodología, los rangos terapéuticos, el tipo de intoxicación, las interacciones farmacológicas y los efectos adversos del litio. ¿Cuándo se debe dosar litio? ¿A un paciente o a nosotros si no tomamos litio? ¿Es necesario dosarlo? No. Las concentraciones que vamos a tener en sangre son infinitésimas, probablemente no detectables. Pero sí, al inicio del tratamiento, cuando hay un ajuste de dosis, cuando el paciente sufre una intoxicación, cuando hay recurrencia clínica o cuando aparecen efectos adversos que son atribuibles al tratamiento. El Consenso Argentino de Trastorno Bipolar, en el año 2023, recomienda que antes del inicio con carbonato de litio en los pacientes que así lo ameritan con trastorno bipolar, se chequee como control de laboratorio hemograma, urea, ionograma, creatinina y el cálculo de la tasa de filtrado glomerular estimada. Todo esto es el perfil renal, glucosa, perfil lipídico, calcio y TSH. Y los controles médicos, que no nos atañen a nosotros, pero sí le tienen que controlar la tensión arterial, le tienen que hacer un electrocardiograma y medir el índice de masa corporal o el peso. Porque después vamos a ver que el litio, el inconveniente es el aumento de peso. Yo no tomo litio, pero de haber leído tanto, creo que aumenté de peso. Perdón. Bueno, ¿qué es la litemia? El dosaje de litio en sangre y resulta indispensable. ¿Por qué? Porque la acción terapéutica del litio se va a correlacionar con su concentración en sangre. Si hay nivel subterapéutico,
el litio no va a cumplir la función que tiene que cumplir en esta patología. Y la extracción de sangre la tenemos que hacer 12 horas después de la última toma, porque la vida media del litio es entre 12 y 24 horas. Entonces, si el paciente toma su medicación a las 10 de la noche, ustedes me van a preguntar, Andrea, ¿y a las 10 de la mañana hay que sacarle? Y sí. Entonces, habíamos dicho que el efecto antimaníaco comienza 5 a 7 días posterior al inicio del carbonato de litio, pero su efecto máximo se logra entre 10 a 21 días de iniciado el tratamiento, como cualquier psicofármaco, ¿no? ¿Y cómo son los controles? Bueno, primero se pueden chequear a los 7, 14, 21, 28 días. Una vez que el litio está estable, hay que chequearlo al tercer mes, al sexto mes, junto con urea, creatinina, ionograma. Recuerden que el litio se elimina por vía renal. Entonces es importante, además del litio, medir el perfil renal. Luego del sexto mes y hasta llegar al año, se hace cada 6 meses y después, una vez por año, se dosa litio, se vuelve a estimar la tasa de filtrado glomerular, se incorpora a este perfil la TSH y el calcio y nuevamente la balanza. Con respecto a la población infantil, internacionalmente y el consenso de trastorno bipolar argentino recomiendan que sea para niños mayores de 12 años. No está aprobado para niños menores de esa edad. Entonces también sostienen que antes del inicio de terapia con litio se debe evaluar en el laboratorio un hemograma, un hepatograma, el iono, urea, creatinina y un perfil tiroideo, además de los controles médicos. La litemia en población infantil no escapa de la de adultos. La extracción se tiene que mantener 12 horas después de la última toma, pero ante un incremento de dosis se tiene que repetir a los 10 días y durante los primeros 6 meses de tratamiento, ¿se acuerdan que en los adultos lo chequeaban cada 3? Acá es cada 2 meses. Y hay que tener en cuenta que en estos niños puede haber, o adolescentes, puede haber presencia de infecciones, puede haber fiebre alta, puede haber gastroenterocolitis con presencia de diarrea, vómitos. Entonces ahí se modifica el volumen de agua corporal, puede haber deshidratación, ahí hay que chequear litio de nuevo. O en época de verano pueden hacer actividades físicas bajo el sol. Esta actividad intensa puede hacer que estos chicos pierdan líquidos y que también se deshidraten. Entonces hay que chequear litio y además los padres ya están muy bien amaestrados por los médicos tratantes de siempre hidratar a estos niños para la eventual toxicidad del litio. Toma de muestra, interferencias, vamos a ver todo eso ahora. Me pareció interesante traer un par de trabajos que encontré, que no hay muchos, de litio. Y ellos, esto es en India, compararon las concentraciones del litio tomando muestras paralelamente en tubos de vidrio y con tubos Vacutainer, tipo Vacutainer, que tenían un acelerador y estabilizador del coágulo. Bueno, obviamente esperaron que se formara el coágulo. En el tubo de vidrio fueron 40 minutos, en el tubo que tiene Vacutainer y acelerador fueron 20 minutos. Y lo sometieron a centrifugación, esto no lo escribí, se los cuento, 3.500 RPM durante 10 minutos, y lo que hicieron fue extraer la alícuota, el sobrenadante, y trabajar sobre ellos, paralelamente el suero obtenido por tubo de vidrio y el Vacutainer. Y lo que hicieron fue dosar el litio y conservarlo para hacer una posterior prueba. Entonces, ellos vieron que los tubos Vacutainer tenían partículas de sílice que se utilizan para acelerar la formación del coágulo y que además tenían como parte de surfactante de silicona que tienen estos tubos para evitar o minimizar
que el glóbulo rojo se adhiera a la pared interna del tubo y que esto podría interferir en la química seca. Ellos usaron fotometría de reflectancia por el Vitrox, por química seca, y vieron que arrojaba valores falsamente disminuidos por interferencia de la sílica y que podía haber interferencia de restos de fibrina en aquellos autoanalizadores que no detecten coágulos. Yo creo que ya no existe un autoanalizador que no detecte coágulo. Entonces las recomendaciones para eliminar estas interferencias eran, recuerden que esto es India, usar primero tubo de vidrio y segundo Vacutainer. Yo creo que acá, por lo menos en Cava, no usamos más tubos de vidrio. No sé, en el interior sí usan. No. Por una cuestión de bioseguridad ya no se usa más. Estas muestras que habían sido separadas, el sobrenadante, separadas del plaquete globular, se conservaron en la heladera y lo que hicieron fue dosarlas a las 24 y a las 48 horas posteriores a la toma de muestra. Y cuando fueron comparadas con el litio basal, no hubo diferencia significativa en los valores. O sea, que concluyen que el litio, el suero separado del paquete globular, podemos guardarlo en la heladera entre 2 y 8 grados para su posterior largada. Otro estudio, también en India, pero en el año 2018, hizo lo mismo, pero además le adosó un tubo con heparina de sodio. Y vio que en la potenciometría directa las partículas de sílice podían arrojar valores falsamente elevados de litio. Y ellos recomendaban usar primero vidrio, olvídense acá, vidrio no. Segundo, el tubo de plasma heparina y descartar el Vacutainer. O sea que vamos por el tubo de heparina, que incluso tenemos el beneficio que obtenemos el plasma mucho más rápido que el suero. Acá está la comparación que también hicieron a las 12, 24 y 48 horas. Fíjense que con el plasma litio a las 48 horas cayó un 64%. Pero, a ver, el litio es, si bien en algunos hospitales puede ser un analito de emergencia, no vamos a dejar 48 horas el litio para dosarlo y decirle al médico, mirá, está en rango de toxicidad. Y el plasma y el tubo con el activador un 61%, pero ya a las 24 horas cayó un 83%. Entonces, la conclusión es desestimar el tubo que tiene activador de coágulo y mandarnos con el tubo de plasma, sodio. Ojo, plasma sodio, no van a usar plasma litio, no vamos a usar oxalato porque quela el litio también. ¿Qué metodología hay disponible? ¿Voy bien con el tiempo o sí? Me estoy hidratando. Bien, tenemos espectrometría de emisión atómica, sensible y específica, pero es usada para laboratorios de referencia. Fotometría de llama, nuestro viejo amigo con el cual hacíamos los ionogramas cuando yo era chiquita. Es un método clásico, fue ampliamente utilizado, pero elevadas concentraciones de sodio y de potasio pueden causar interferencia iónica. La espectrometría de absorción atómica es precisa, confiable, pero tiene como un delay para el resultado. Hay técnicas mucho más rápidas para utilizar, como por ejemplo el método colorimétrico, donde el litio reacciona con un compuesto de porfirina a pH alcalino y se forma un complejo coloreado cuya intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de litio en sangre. Ventaja: la automatización. Desventaja: y altos niveles de bilirrubina y de lipemia pueden interferir en la lectura espectrofotométrica. Y otro tema es la estabilidad on-board de los reactivos. ¿Cuántas determinaciones trae el reactivo de litio colorimétrico? Trae 100 determinaciones y yo tengo una población a la que tengo, no sé, 5 litios por mes.
el reactivo se me va a caducar on board. Si el reactivo trae 500, peor. Entonces, a tener en cuenta esto. El método enzimático se utiliza una enzima, una fosfatasa sensible al litio que convierte un sustrato, que es el PAP, a hipoxantina y hay una reacción acoplada que produce peróxido de hidrógeno. Los que son tan jóvenes como yo se van a acordar de la reacción de Trinder, donde también se forma un complejo coloreado, pero acá es inversamente proporcional a la concentración de litio en la muestra. La ventaja también es la automatización y la desventaja lo mismo. ¿Cuántas determinaciones tiene el equipo de litio que yo pueda usar en la población que yo asisto para justificar la compra de un reactivo enzimático o colorimétrico para tener on board y que se caduque? Y bueno, esto nos convocó el método ICE. El método ICE sabemos que mide la actividad de un ion frente a una solución de referencia y que después lo convierte en potencial eléctrico, que es directamente proporcional a la concentración del litio en la muestra. ¿Cuál es la ventaja? Detecta bajas concentraciones de litio. Es rápido, es simple y no tengo el tema de que si vienen 500 determinaciones en un pack, se me caduque. O sea, lo tengo disponible. Le piden, no sé, TGO, TGP, litio. Listo, me voy al aparato iono, hago el litio y el resto lo hago en el autoanalizador. El rango terapéutico, la delgada línea entre la toxicidad y la efectividad del litio. ¿Cuál es el rango reportado por la mayoría de los laboratorios? ¿Alguien dosa litio acá? ¿Es esta el rango de referencia que tienen? Sí. Sí. Bueno, este es un trabajo de Canadá, ¿sí?, donde estratificaron el litio de acuerdo a la edad de los pacientes. Entonces, es entre la concientización y el plan de acción de informar o de cambiar el rango de acuerdo a las edades. Fíjense, yo veo mejor de acá, de la computadora. La población entre 14 y 18 años tiene un litio aproximado, podemos decir ahí, 0,8, lo mismo que entre 19 y 59 años. Fíjense cómo desciende en la edad 60 a 79. A 0,6, más o menos, a ojo de buen cubero, más o menos. Y fíjense, mayores de 80, 0,5. Yo por ahora estoy entre... Puedo con el rango de referencia que tenemos. Esto fue un estudio retrospectivo. Lo que hicieron es ver historias clínicas. Dejaron afuera a los pacientes que estaban en terapia intensiva, las mujeres que habían dado a luz, los pacientes que no estaban estables con su tratamiento y se quedaron con 504 historias clínicas de pacientes clínicamente estables con trastorno bipolar bajo tratamiento con carbonato de litio. De acá surge este estudio. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿debe ser el mismo rango para todas las edades? En este trabajo es un grupo de trabajo de adultos mayores de la Sociedad Internacional para el Trastorno Bipolar, que fue convocado un médico argentino muy conocido, el doctor Facundo Manes, a trabajar en este consenso. Y ellos recomiendan estratificar el rango terapéutico de litio para adultos mayores con trastorno bipolar, fíjense, de 0,4 a 0,8 para un rango etario entre 60 y 79 años y de 0,4 a 0,7 para mayores de 80 años. ¿Por qué? Porque el litio, yo les conté, que se elimina por riñón. Y a medida que avanzamos en edad, hay una senescencia de las nefronas a nivel del glomérulo. Entonces el filtrado glomerular cae fisiológicamente. También puede haber una caída
patológica, ¿no? del filtrado glomerular. Por otro lado, los pacientes mayores de 60 años seguramente tienen otra comorbilidad médica, además del trastorno bipolar. Pueden ser hipertensos, pueden ser diabéticos y seguramente toman otra medicación, como antiinflamatorios no esteroideos, como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o diuréticos. Y todo esto ahora vamos a ver más adelante que interacciona con el litio. Este grupo de trabajo propone que bajar este rango aumenta la posibilidad de detectar eventos adversos en esta población adulta, sobre todo neurotoxicidad. Si en el reporte del laboratorio aparece 0,6 a 1,2, puede pasar desapercibido por el médico. Todos sabemos que el médico mira el resultado que le entregamos nosotros y al lado el valor de referencia. Entonces, si el médico encuentra en un adulto un valor de 1, va a decir, no, pero hasta 1,2 está en rango. Sin embargo, 1 para un paciente mayor de 80 años puede ser tóxico. Esta es la delgada línea que nos convoca en esta charla de hoy. ¿Cuáles son los tipos de intoxicación? Hay que tener en cuenta que el litio tiene una velocidad de distribución en las células menor que la velocidad de eliminación. Por lo tanto, existen 3 perfiles de intoxicación. Una intoxicación aguda, esto en general se da en pacientes que recién se inician con la terapia con litio, que desconocen, entonces ingieren una sobredosis. ¿Qué va a pasar? Van a tener poca sintomatología cuando vienen a la guardia, pero cuando le hacemos el dosaje de litio es alto. ¿Por qué? Porque el litio tarda crónicamente días en ingresar a la célula, porque tiene un volumen de distribución lento. El otro tipo de intoxicación es aguda sobre crónica. Es decir, este paciente ya viene hace rato tomando litio y voluntariamente, se quiere sobredosificarse, digámosle delicadamente. Entonces, en este contexto se va a necesitar menor cantidad de litio para generar neurotoxicidad. Y la crónica, la ingesta de litio excede la eliminación. Entonces, este es el tipo de intoxicación de mayor riesgo neurotóxico, la intoxicación crónica. Un paciente que viene desde hace tiempo, mucho tiempo, años, tomando litio y ingiere una sobredosis, por ejemplo. Entonces, la intoxicación aguda es la de mejor pronóstico porque no genera acumulación. Y el tratamiento, rápidamente, es la decontaminación digestiva con un lavado gástrico, siempre y cuando el paciente no lleve más de 2 horas de ingerida la medicación. Aguda sobre crónica, que está ahí, entre una y otra, y la crónica es la de peor pronóstico, porque el litio se acumula en el sistema nervioso central y es muy difícil, tarda mucho en detoxificarse. Entonces, en este caso, se requiere la internación de paciente con la evaluación nefrológica urgente para evaluar una posible diálisis. ¿Cómo es la presentación clínica en una intoxicación? No hay relación directa entre los niveles de litio y los síntomas. Eso tenemos que tenerlo grabado en la cabeza. Un paciente que tiene 3 de litio, que está fuera de rango, no tiene por qué tener síntomas, ¿sí? Y un paciente que tiene síntomas quizás no tiene 3 de litio. Entonces, manifestaciones hay muchas, pero las que predominan sobre todo son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Las manifestaciones del sistema nervioso central pueden fluctuar entre una confusión hasta un coma. Los síntomas gastrointestinales, les dije que ocurren cuando el paciente inicia el tratamiento con litio, con vómitos, náuseas, irritación gástrica, pero el médico tiene que alertar que esto va a ocurrir y que no lo suspenda. No son graves estos síntomas. Alteraciones cardiológicas
y alteraciones renales. Hay poliuria y polidipsia, y como el litio se elimina por riñón, se van a ir soñando con la eliminación del litio por riñón, esto puede traer consecuencias graves. Entonces, los síntomas suelen aparecer entre 2 y 4 horas posterior a la administración. Los síntomas, no la litemia. En estas primeras horas es improbable que la litemia refleje la severidad del cuadro, pero es fundamental que el paciente quede en observaciones y que la litemia se chequee sucesivamente. ¿Cuáles son las principales interacciones con litio? La monoterapia con litio, hace más de 60 años que se usa el carbonato de litio para el trastorno bipolar. Es efectiva y segura siempre que se use como monoterapia. Pero ¿qué pasa? No siempre se presenta esta situación y generalmente o a veces cuando hay una depresión, digamos, que no responde, se asocian psicofármacos, como por ejemplo el topiramato. El topiramato es un estabilizador del ánimo y puede ser tóxico cuando se combina con litio. Se supone porque el clearance del topiramato está disminuido. Muchas veces el litio se asocia con haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico y esto provoca alteraciones neuromusculares. Hay un síndrome que se llama síndrome de litio neuromuscular, que es bastante grave y que es el temor de asociar el litio con el haloperidol y el litio con los antidepresivos. Pero hay otros medicamentos, los antiinflamatorios no esteroides, que ustedes saben que, ay, me duele la cabeza, voy a tomar un ibuprofeno, por ejemplo. Los pacientes que están bajo terapia con litio están muy bien educados para que no tomen ninguna medicación si no es indicada por su psiquiatra. El litio y los diuréticos, la hidroclorotiazina es otra enemiga del litio, los antihipertensivos, los antiasmáticos como la teofilina y el metronidazol. Entonces, en estos casos hay que hacer controles más estrictos del litio. Hay factores fisiológicos y hay factores dietarios que pueden influir en el litio. Fíjense, los cambios en el medio interno. En la gente añosa que se deshidrata o que tiene fiebre alta por alguna infección, puede variar el litio en sangre. Por ejemplo, la deshidratación, que aumenta los niveles de litio. Y dietarios. Está comprobado que el abuso del consumo de alcohol aumenta el litio. Que las dietas hiposódicas, que ya les conté, los cardiópatas que reemplazaron el cloruro de sodio por el cloruro de litio, puede traer un aumento del litio en sangre. Y el consumo de cafeína disminuye la concentración de litemia. Efectos adversos del litio. Dentro del rango terapéutico, estoy hablando cuando se da el litio, está en rango, tiene efectos adversos igualmente. Gastrointestinales, náuseas, no voy a detenerme, temblores, pero sí voy a detenerme en esto, en los renales. Hay un 20 a un 80% de incidencia de diabetes insípida nefrogénica. Se supone que los túbulos contorneados distales son insensibles a la hormona antidiurética en los pacientes con tratamiento con litio. Entonces estos pacientes tienen polidipsia, tienen una orina diluida, ¿sí? El riñón es incapaz de concentrar la orina, tienen orinas con una osmolaridad urinaria menor a 300 y tienen poliuria con una excreción de orina diaria mayor a 3 litros por día. Por eso hago hincapié que en el control del laboratorio siempre tiene que aparecer el perfil renal y la tasa de filtrado glomerular estimada. Respecto a endocrinológicos, se vio que hay hipotiroidismo y sobre todo se dan mujeres
que llegan a tener TSHs mayores de 10 o anticuerpos anti-TPO positivos. En estos casos, derivación urgente a endocrinólogo. E hiperparatiroidismo. La incidencia es un 10% de pacientes que tienen aumento de calcio y a su vez aumento de PTH. Entonces, también vieron que a los 6 meses había que chequear el nivel de calcio en sangre. Dermatológicos, acné y psoriasis. La psoriasis moderada severa es una contraindicación para el inicio del tratamiento con litio. Y el aumento de peso es la causa más frecuente en el abandono del tratamiento de litio. Por eso siempre el control, cuando va al control, el médico lo tiene que pesar al paciente. Y intoxicación fuera del rango terapéutico, se habla de una intoxicación leve cuando el litio alcanza en niveles entre 1,50 y 2,49 milimol por litro miliequivalentes. Son los casos más frecuentes y generalmente no se asocian con aparición de síntomas, por todo lo que hablamos que el volumen de distribución es lento. Una intoxicación moderada, cuando el litio está entre 2,5 y 3,49 y está asociado a efectos graves. Y una intoxicación grave, estamos hablando cuando el litio supera los 3,5 milimoles por litro. Y esto es potencialmente mortal. Tenemos que recordar que la elevación del litio por encima del rango de referencia confirma el diagnóstico de intoxicación. Sin embargo, un valor de litemia normal no lo descarta. Tenemos que recordar eso. Bueno, nada más. Muchas gracias.